Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar acá. Hace aproximadamente 8 meses lanzamos en una columna de portafolio las 10 propuestas para los colombianos en el exterior. ¿Qué queremos para esa diáspora de colombianos? Primero que todo, mejorar los servicios consulares. Son excesivamente costosos y hay una gran dispersidad. ¿Qué queremos? Que se agilice a través de los servicios tecnológicos la prestación de servicios y que se utilice mucho más el servicio digital. 2, que permitamos con facilidad la repatriación. 3, que permitamos la homogenización de títulos universitarios de manera rápida. 4, que le permitamos a los colombianos en el exterior poder desarrollar los ahorros, no solamente pensionales, sino tener incentivos para invertir en el país con algunos descuentos. 5, que nosotros le permitamos a los colombianos en el exterior poder hacer desarrollos empresariales, invertir en empresas y que puedan tener también descuentos. Los otros 5 puntos, después me refiero que tienen que ver con la prestación de servicios sociales, pero esencialmente crear un fondo que se financia con la emisión del pasaporte para los colombianos que tienen que enfrentar la pérdida de un familiar o una enfermedad que requiera su repatriación, que eso se pueda pagar de manera automática y no pasar muchas penumbras que hoy afectan a los ciudadanos en el exterior. Dejémoslo por ahí por respeto al tiempo, les quedo viendo las otras 3, pero están publicadas en una columna de portafolio que son 10 puntos para los colombianos en el exterior. Gracias. Es para el candidato Petro. Colombia ha sido aliada fiel de los Estados Unidos desde la década del 30, una relación que se estrechó aún más con el Plan Colombia. ¿Cómo será la relación de Colombia con los Estados Unidos en su potencial y específicamente con el señor Trump en su potencial gobierno? Bueno, gracias. Yo pienso que el problema fundamental internacional que debe asumir Colombia, y no lo ha hecho hasta ahora, es el cambio climático. Principal problema de la humanidad, que en los estudios realizados hasta ahora coloca a Colombia como uno de los 10 países más vulnerables del mundo ante este fenómeno que produce la tecnología del siglo XX. Y en esa medida, la política internacional, tal como la desarrollamos embrionariamente en la ciudad de Bogotá, es básicamente construir el frente con aliados políticos, sociales, estatales, gubernamentales, que nos ayuden, por una parte, a la mitigación mundial del cambio climático y, por otra parte, a los fondos de financiación de la reconversión tecnológica y de la adaptación al cambio climático. Es un tema que, como ustedes observarán, no es propiamente el del gobierno actual de los Estados Unidos, pero es la divisoria de aguas en el mundo. Colombia debe dejar de priorizar como su agenda internacional el narcotráfico, lo cual ha sucedido en los últimos 30 años, y pasar a una política de vanguardia en las grandes discusiones del mundo con un papel estelar, ojalá, el del cambio climático. Respecto a la política antinarcóticos, en mi opinión, y ese es un tema que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos, debemos dar un paso hacia la nacionalización de esa política. Creo que tanto aquí como allá hemos llegado a la conclusión que la guerra contra las drogas es un fracaso, pero no se han tomado las medidas de reforma a ese tipo de política que ha guiado al país y a los Estados Unidos en los últimos 25 años. Esa reforma, y ya lo hablaremos en otra pregunta porque se agota el tiempo, tiene que ver, en mi opinión, con la reducción del poder político de las mafias en Colombia, precisamente para poderlas golpear. En otra pregunta hablaremos de cómo se reduce el poder político de las mafias en Colombia en una nueva política antidrogas que me propongo incentivar en Colombia. Claro, pero doctor Petro, frente a la pregunta concreta de en su potencial gobierno, ¿cómo será el panorama de las relaciones Colombia-Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta? Esto ya puede deducir de lo que hemos respondido previamente, sirve de réplica, pero del panel. Si la política internacional eje de Colombia empieza a ser el cambio climático,
fuerzas muy importantes en los Estados Unidos serán aliadas. Por ejemplo, el estado de California. Pero muy probablemente los negacionistas del cambio climático, y creo que están hoy en el gobierno, no lo serán. Colombia tiene que aliarse con las fuerzas estatales, sociales, políticas que en todo el mundo están luchando contra el cambio climático. ¿Produce una tensión con el gobierno de los Estados Unidos actual? Sí, pero el gobierno de los Estados Unidos actual debe entender que la humanidad es más importante que el negocio del carbón y el petróleo. Y la otra consecuencia frente a las drogas es que también produce una tensión, en este caso un poco más fácil en el sentido de que hay un reconocimiento del fracaso de una política antidrogas, una salida del gobierno actual de los Estados Unidos hacia una especie de populismo punitivo, pero también un gran espacio de reflexión que nos lleva a plantearnos una política propia en Colombia, que yo la denomino de nacionalización de la política antidrogas del país, para volverla más eficaz de lo que hasta ahora ha sido. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es para Humberto de la Calle. Otro de los temas de política internacional que afecta a Colombia y que además afecta al mundo entero es el de la migración. A Colombia específicamente le está afectando la migración de Venezuela por los problemas que está habiendo en el vecino país. ¿Cuál es la propuesta específica o cómo manejaría un potencial gobierno suyo la migración de venezolanos a Colombia para poder tratar el tema del empleo, el tema de la seguridad y que no afecte ni a los colombianos ni a los venezolanos que están llegando? Bueno, mil gracias a Juan José, a Colombia por Colombia, a Camila, a nuestros queridos panelistas. Voy a tomarme 10 segundos para anunciar que con la doctora Van den Ende he dejado aquí el cúmulo de nuestras propuestas que han sido presentadas a través de la campaña, que van desde una sociedad sin corrupción, competitividad, medio ambiente, para crear salud, en fin, yo creo que algunas de estas van a ser objeto seguramente de las preguntas que van a aparecer, y entonces este set se lo quiero dejar a Camila como para difusión entre los presentes. Bueno, en efecto estamos sufriendo en Colombia un flujo migratorio extraordinario proveniente de Venezuela, y eso ha generado problemas de distinta naturaleza. Mi primer enfoque tiene que ser un enfoque lejano de la xenofobia. No podemos caer en la enfermedad mundial de la xenofobia. Tenemos unas obligaciones humanitarias. De la misma manera que los venezolanos, que los colombianos fuimos a Venezuela y fuimos bien recibidos allá en algún momento, me parece que debemos obrar con igual reciprocidad. Salir en una cruzada a combatir la presencia de venezolanos en Colombia tiene una serie de implicaciones, no solo xenófobas, sino que genera un entorno discriminatorio contra las minorías, contra lo que es distinto, algo que ya empieza a aparecer en Colombia de manera preocupante. Segundo, lo que sí es necesario es apelar más y más intensamente a mecanismos de carácter internacional, Naciones Unidas, ONGs internacionales, porque Colombia brindará y seguirá brindando la primera atención humanitaria, pero el fenómeno tiene ya dimensiones internacionales y por lo tanto Colombia y el gobierno colombiano debe ser más activo para acudir a ese tipo de organizaciones. Pero en general, en el tema de la migración, me parece que debiéramos ser un poco más abiertos. Colombia ha sido extraordinariamente cerrado desde hace 2 siglos a la migración y creo que eso nos ha afectado. Y además, en este caso particular de Venezuela, seguramente habrá oportunidad de volver sobre ella, lo que está ocurriendo en Colombia es algo extraordinariamente grave. Nunca habíamos usado la política exterior para fines de política interna, nunca. Colombia siempre había tenido una política exterior que conjugaba todas las fuerzas políticas. Es la primera vez que rompemos esa tradición. Y me parece que eso va a tener consecuencias en el futuro y es un error. Pero en segundo lugar, respecto de Venezuela, hay que obviamente condenar el gobierno de Maduro. Maduro es un dictador, viola la Carta Democrática Interamericana. Yo presidí las deliberaciones
Interamericana cuando me desempeñaba en la OEA. Y con esa autoridad puedo decir que Maduro viola la Carta Democrática Interamericana. Pero ¿cómo hay que proceder? Por la vía del derecho internacional, de la diplomacia, de la diplomacia multilateral. Colombia no debe emprender acciones en solitario, y mucho menos ciertas provocaciones como para que actúe en condiciones unilaterales que solo son aquellas que servirían a Maduro para perpetuarse. Para decirlo en lenguaje coloquial colombiano, no le demos el papayazo a Maduro de tomar nosotros iniciativas unilaterales. Vamos de la mano de la diplomacia, aun cuando la diplomacia sea un poco más lenta. Siguiente pregunta, volvemos al candidato Duque. La principal fuente de información de nosotros los colombianos que vivimos en el exterior es la prensa. Por lo tanto, la libertad de prensa es fundamental para nosotros, es uno de los pilares que defiende esta universidad y además creemos es fundamental para una democracia. Candidato Duque, inevitablemente nos tenemos que referir al trino del fin de semana del jefe de su partido, actual senador Álvaro Uribe Vélez, que dice lo siguiente, cito textualmente: Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón. Un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión. Nuestra pregunta es, ¿su gobierno qué posición tendrá frente a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información? Muchas gracias por la pregunta. Y hace 8 días, a raíz de las inquietudes que tenían muchas personas, me aproximaron y me preguntaron cuál es mi opinión. ¿Yo qué dije? Lo que he dicho siempre frente a la libertad de prensa. He sido, soy y seré un defensor de la libertad de prensa porque para mí es un pilar de cualquier democracia. Donde no hay libertad de prensa, se arruina la democracia. Y también dije que cualquier persona que tenga cualquier concesión y la esté adelantando conforme a la ley, no tendrá nada que temerle a un gobierno mío. Dicho eso, yo también presenté en el Congreso de Colombia un proyecto de ley de publicidad estatal para limitar la forma en la que el Estado contrata la publicidad, y utilicé la relatoría de la Organización de Estados Americanos y particularmente el caso de Montenegro en Argentina para que la publicidad estatal no se convierta en un mecanismo ni para cooptar ni para perseguir la libertad de prensa. ¿Por qué digo esto? Porque soy coherente y soy congruente. Y eso es lo que pienso hacer como presidente de Colombia. Gracias. Tiene réplica el doctor Humberto de la Calle. Sí, dijéramos que la respuesta es impecable, pero quedó ahí un elemento suelto. ¿Por qué el doctor Uribe anuncia cuál va a ser su comportamiento desde la presidencia de la República? ¿Usted cómo valora esa afirmación? Veo que el doctor Humberto venía al enganche personal, pero yo no le voy a caer en eso, doctor Humberto. Yo no soy intérprete de trinos, y así lo dije. Yo soy candidato a la presidencia, y como candidato a la presidencia le contesto a usted mirándolo a los ojos. No voy a afectar la libertad de prensa. Usted me conoce hace mucho tiempo y sabe que he denunciado la dictadura de Nicolás Maduro y por eso lo llevé a la Corte Penal Internacional con la firma de 76 senadores de Colombia y 50 de Chile, aludiendo como una de las graves violaciones el haber desmantelado la libertad de prensa. Entonces creo que cuando estamos en la tarea política, la congruencia y la coherencia es lo que habla por nosotros. Y por eso no me refiero a temas personales, le hablo como lo que quiero ser, presidente de Colombia y como defensor de la libertad de prensa, como uno de los pilares de la democracia. ¿Usted tiene una réplica también, doctor Petro? Se puede, ¿no? Adelante. Es que, No lo teníamos en las reglas, pero adelante. primero, me parece que no es un problema de interpretación de trinos, ni tampoco es un problema de posición personal. Es el jefe de su partido. Y es el jefe de su partido que fue presidente, gobernó 8 años, y
8 años más a través del presidente Santos, al cual lo llamó traidor, precisamente porque no le hizo caso. Y lo que ha dicho el jefe de su partido es que las concesiones de televisión en los procesos licitatorios van a dar cuenta de un periodista que no le ha sido afín, el señor Daniel Coronel. Estamos hablando de un jefe de su partido que produjo 3.000 casos de falsos positivos sin denuncia internacional por parte de algunos de los miembros, incluido usted, de su partido. La pregunta es, si lleva 16 años pensando que puede gobernar por interpuesta persona a uno de los cuales lo llamó traidor, ¿qué sería un traidor del presidente Uribe si no le hace caso en su insinuación de cerrar el canal de Daniel Coronel? Yo primero pregunto si esto es una réplica o es una entrevista suya hacia mí, doctor Petro. Ambas cosas. Porque no veo el fundamento de la réplica. Pero yo le contesto. Primero que todo, yo siempre he sido un defensor de la legalidad. Yo nunca he creído que las armas sean un mecanismo de ningún tipo de expresión política. Usted no. Usted en algunos momentos de su vida pensó que la violencia era un mecanismo de expresión política y además intentaron acallar no solamente voces de ciudadanos, sino de ciudadanos indefensos y desarmados para defender sus ideas. Y frente a los ataques que usted le hace al presidente Uribe, al expresidente Uribe, a su gobierno, pues estamos listos para dar el debate. Y le voy a decir mi postura. Todo aquel que estando en las fuerzas militares haya deshonrado el uniforme y que haya deshonrado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la constitucional, de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, merece una sanción severa, no canonjía, sino indulgencia. Y también le digo lo siguiente, cualquier aproximación que usted quiera hacer sobre los falsos positivos, miremosla con la evidencia, miremosla con la purga que se hizo en la fuerza pública, miremosla con las investigaciones que se adelantaron y no tratemos de simplemente atacar al presidente Uribe para ganarse aplausos o ataques en un debate. Fijemos lo que queremos para Colombia, y es que cualquier persona que porte el uniforme de la patria tenga que comportarse con respeto y restricto a los derechos humanos. Muchas gracias. Esta es una pregunta para el doctor Humberto de la Calle. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que va a revisar su apoyo a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia si no hay una reducción en la producción de coca. Si los Estados Unidos le retira el apoyo económico, ¿cuál sería el impacto en Colombia, primero que todo, y cómo financiar los acuerdos de paz, además de lo que significa para la relación bilateral? Lo primero sobre los cultivos es que tenemos que enfocar dos capítulos diferentes del problema en Colombia, el de los cultivos mismos y el del narcotráfico. Mi postura, si llego a la presidencia de la República, es continuar atacando las bandas del narcotráfico. Colombia no puede ser sojuzgada por bandas criminales, BACRIM o como se llame. Me parece que ahí hay una obligación de los colombianos. Frente a eso no nos podemos agachar, hacerlo claro en democracia, con la fuerza tranquila de la democracia, sin guerra sucia, pero me parece que esa es una respuesta frente a la cual hay que tener una línea categórica. El tema de los cultivos tiene ciertas características diferentes, porque ahí hay envuelto un problema de desarrollo agrario. Muy buena parte de esas comunidades viven de la coca sencillamente por razones de carácter económico. Y el pasado demuestra que mucha de la política represiva ha fracasado. Los cultivos se mueven, actúan en un lado, en el otro, en lo que se llama el efecto balón. Incluso la propia fumigación no fue totalmente eficaz como a veces se cree. La cifra actual de hectáreas cultivadas en efecto es la más alta de la historia, pero ha habido picos en función además de otros elementos o de otras circunstancias de carácter macroeconómico. La devaluación del peso ha influido en la recuperación del cultivo de la coca, la baja internacional del precio del oro ha desplazado personas que se habían ido a la minería ilegal y han regresado a la coca. Luego me parece que lo primero es que eso no se puede simplificar. Frente a los Estados Unidos, nosotros lo que tenemos que sostener es esa posición. Yo particularmente soy amigo de la sustitución voluntaria como primer paso
no como único paso. En las comunidades donde no haya ambiente para la sustitución voluntaria hay que hacer erradicación forzada, preponderantemente manual. A propósito de lo cual aprovecho para decir que entre las múltiples falsedades que se tejieron sobre el acuerdo del Teatro Colón se dijo que nosotros habíamos entregado la fumigación en beneficio de las FARC. Falso, basta leer. Es un problema de simple lectura. El tercer párrafo del acuerdo en esta materia lo que dice es que el Estado, por boca nuestra, se reservó la posibilidad de continuar fumigando allí donde las circunstancias lo indicaran. Las decisiones que tomó Colombia a instancias particularmente de sus propias cortes internas no tienen nada que ver con lo que se negoció en La Habana. Esa política hay que defenderla frente a Estados Unidos. Me parece que nosotros no podemos estar sojuzgados a tener que optar por caminos distintos cuando yo tengo la convicción absoluta de que el camino de la sustitución voluntaria es el más difícil, ¿de acuerdo? Y es el más costoso, pero es el único que puede realmente brindar una solución sostenible al tema de los cultivos. Ahora, sí ha habido dificultades de implementación. Al gobierno ya ha quedado grande la implementación en lo logístico, en la llegada al territorio con las soluciones. También ha habido deficiencias por fuerza de los opositores al acuerdo, que particularmente en lo que tiene que ver con los desarrollos legales, pues han hecho prácticamente una tarea de filibusterismo para impedir que esas decisiones se tomaran a tiempo. Pero yo no renunciaré ni a cumplir religiosamente el acuerdo, ni a exigirle a las FARC que lo cumplan, ni a tener una política autónoma en materia de cultivos ilícitos. Esta pregunta es para el candidato Duque. Sus programas de gobierno plantean una reducción de impuestos. ¿Cómo se van a reemplazar esos recursos? ¿Quería explicar? No me has preguntado. Dijiste Duque, pero en esta ronda no le han preguntado. Entiendo, pero esta pregunta es específicamente a usted. Es que hacemos una claridad, vamos a cambiar de tema, o usted quiere decir algo del tema. Pregunté la No. Ya verá. No necesariamente. No. Vamos a pasar al tema económico ya. Sí. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Sus programas de gobierno plantean una reducción de impuestos. ¿Cómo se van a reemplazar esos recursos? Primero que todo, aquí en los Estados Unidos hay un famoso jurista que se llama John Marshall que decía: el poder de gravar es el poder de destruir. Cuando un país tiene excesiva carga tributaria sobre quienes generan empleo, lo que termina detonando es la pérdida de trabajo, dejar de contratar o transferirle el costo a la sociedad. Y hoy nosotros tenemos una tarifa de renta corporativa en Colombia del 34%, que está mucho más alta que el promedio de los países de la OCDE, y tenemos tasas de tributación agregadas que superan el 50, 60 o 70%. ¿Cómo entonces podemos hablar de reducción? Primero, eliminemos gastos innecesarios. El país está gastando más de 600.000 millones de pesos al año en publicidad y eventos. El país tiene enormes duplicidades en la administración y había una expansión desmedida de la nómina en muchas entidades del Estado. Ahí hay una primera área de recorte. La segunda, una reforma a la administración pública que nos genere ahorros, eficiencias, usos de tecnología en los próximos 4 años, que nos lleven un ahorro del 5% por año. Y tercero, una meta de reducir la evasión de los impuestos de renta y de IVA que superan los 40 billones de pesos al año, que perfectamente se podría reducir en un 50% en los próximos 4 años con una meta anual del 12.5%, y estaríamos generando ahorros de más de 30 billones de pesos. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la reducción de tarifas? Un punto del impuesto de renta vale 1 billón de pesos y un punto del IVA vale 2.7 billones de pesos. Ahí es donde liberamos los recursos para buscar la combinación, indicar y reactivar la inversión, reactivar la contratación y mejorar el ingreso de los trabajadores por la vía de la inversión. Esa es la combinación de herramientas sobre la cual se sustenta la reducción de impuestos que le estoy proponiendo a los colombianos. No el papel de replicador, pero es lo siguiente: si yo encuentro 600.000 millones de pesos de gasto suntuario en publicidad, no lo recorto,
lo tengo que llevar a donde hace falta el gasto público. Por ejemplo, el sistema de universidad pública que debe ser o tender a ser gratuita. Lo que Colombia necesita más gasto en educación. Así que toda posibilidad de recortes de gastos no necesarios tienen que ir a financiar los gastos absolutamente necesarios, que es la salud, la innovación tecnológica, la educación general. Luego, por el lado de recortar gastos, no se encuentra un espacio financiero en Colombia, lo que hace la propuesta de reducción de impuestos realmente populista. Y lo explico. En los últimos 30 años, las facciones más reaccionarias de la política mundial le han pedido a su sociedad de reducir los impuestos de las capas más ricas de su sociedad. El resultado de esa política de los últimos 30 años no es que creció el empleo, no es que crecieron los salarios reales en el mundo, al contrario, los salarios reales se desplomaron porque ante la caída del gasto en salud y en educación, lo que pierde es la productividad de la economía, y al caer la productividad de la economía, caen los salarios y los ingresos reales. Lo que sí se produjo en el mundo, y ese es el libro de Tomás Piketty, y se produjo profundamente en Colombia, es un incremento pavoroso y agresivo de la desigualdad social. Cuando se reducen los impuestos de las capas más importantes en capital de una sociedad y una economía, los que terminan pagando son las clases medias y las trabajadoras a través de la caída de su ingreso real. Ergo, la propuesta lo que termina produciendo es un crecimiento de la desigualdad social en Colombia, cuando Colombia ya es el tercer país más desigual del mundo. He ahí el problema, doctor Petro, es que yo no estoy hablando de los ricos, yo estoy hablando es de los que generan empleo, que son las empresas. En Colombia hay 22 millones de personas ocupadas que contestan la pregunta del DANE: ¿ha trabajado usted al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Y contestan sí, quedan incluidas. Pero menos de 7 millones son los que contribuyen a pensión y salud, y menos de 2 son los que se pensionan. Una gran informalidad. Si queremos resolver los problemas sociales de Colombia, se necesita es formalización laboral. ¿Y quién formaliza, doctor Petro? Formalizan los que generan empleo. Y resulta que el 47% de los negocios en Colombia, según cifras de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, no tienen registro mercantil, no están formalizados como negocios. Luego, muchos no se formalizan por la excesiva carga tributaria, por la mala distribución de la carga tributaria, por la enorme dispersión de impuestos. Lo que tenemos que hacer es incentivar la formalización para enfrentar esa situación de pobreza que necesitamos aliviar en el país. Y por eso, para hacerlo, lo que estoy proponiendo es que tengamos un Estado más austero, más eficiente, que nos permita bajar las cargas, formalizar negocios, formalizar empleo, detonar inversión, generar actividad económica y por esa vía generar el crecimiento que nos permite tener los recursos para mejorar la inversión pública. Esa es la lógica que hay detrás de esto, no destruir a quien genera empleo, porque ese tipo de estigmatizaciones lo único que nos terminan es llevando a replicar el errático modelo de Venezuela que usted tanto predica. Gracias. Porque ya usted hizo la réplica a Duque, pero adelante, doctor. Sí, la réplica consiste en que me siento obligado a exponer mis ideas sobre el particular, que no coincido con ninguno de los dos. Entonces dijéramos, yo parto de la base de que la empresa es la gran generadora de riqueza. Las empresas realmente no son ricas ni pobres, son instrumentos de creación de valor. Y en ese sentido sí parto de la base de que la empresa, y particularmente la pequeña empresa en Colombia, está agobiada por una carga impositiva exagerada. Luego, estoy de acuerdo con continuar una senda declinante, suavemente declinante, con responsabilidad, frente al impuesto corporativo de renta. Ahí estoy de acuerdo. Y en segundo lugar,
También lo estoy en que el gran problema de Colombia estructural es la informalidad. Informalidad a la cual contribuye el Estado. En Colombia se dictan 2 decretos y 11 resoluciones diarias. Es realmente imposible para un ciudadano, y menos para un pequeño empresario, cumplir la multiplicidad de exigencias que han conducido a muy buena parte de la economía a la informalidad. Hay una invitación a la informalidad que se origina en el propio Estado ineficiente. Con lo que no estoy de acuerdo con el doctor Duque es que me parece que la respuesta para tapar el hueco fiscal es insuficiente. No basta con trabajar en el gasto. La Comisión de Gasto ha propuesto unas ideas y ese es un tema bastante inflexible. En segundo lugar, estoy de acuerdo con Petro en el sentido de que el problema no es solo reducir el gasto, sino reconducirlo, y mi lema es primero los pobres. En tercer lugar, ¿de dónde entonces, cómo tapamos el hueco? Primero, examinando la multiplicidad de exenciones, de ventajas tributarias que concedió el gobierno anterior. Si uno mira lo que hay allí, hay alrededor de 107 billones de pesos que usted puede recuperar, dejando solo las exenciones verdaderamente productivas. En segundo lugar, lucha contra la evasión, sí, contra la corrupción además. Cada acto de corrupción cuesta 2 reformas tributarias. Pero además también para los muy ricos, y voy a decir esto cuando los asesores le digan a uno que no lo diga, le aconsejen que sea más prudente, los muy ricos en Colombia tienen que hacer un esfuerzo solidario. Colombia es una empresa de todos y no vamos a ser capaces de vencer la inequidad profunda de la sociedad colombiana si no logramos tarifas más progresivas para ese percentil final de los verdaderamente ricos en Colombia, que tienen que ayudarnos a todos. Y eso significa también ampliar la base tributaria. Colombia es una empresa de todos los colombianos. Le hizo una especie de réplica también a Iván Duque va a responder. Yo le recomiendo, doctor Duque, el tiempo. Recomiéndeles que entonces no me hagan tanta réplica para que yo no hable tanto. Pero, vea, doctor Humberto, lo bueno de estos debates es que puede haber coincidencias. Colombia no es solamente el rechazo por las ideas del otro. Usted y yo hemos coincidido en algunas. Y desde hace mucho tiempo yo he estado planteando que en efecto la revisión del sistema de exenciones tributarias es necesario. Para que el sistema de exenciones tributarias realmente exista es para aquellas cosas que generan empleo y generan impacto en la economía. Pero hablemos también de lo que serían los paraimpuestos. 68.000 resoluciones en 14 años, 17.000 decretos, 2.136 circulares. Estamos proponiendo la ventanilla única de comercio y emprendimiento para facilitar la relación del sector privado con el Estado. Y la otra cosa, es importante de pronto bajar o contemplar bajar la tarifa del IVA, que usted también lo ha dicho, ampliar un poco más la base y mejorar y corregir la situación de regresividad con la devolución a los más vulnerables del consumo ponderado de canasta familiar, como lo ha hecho exitosamente Uruguay con bancarización. Son cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y lo celebro. Yo lo había dicho hace 1 año y medio, usted lo dijo en la asamblea de la ANDI, y las coincidencias también le sirven a la democracia. Gustavo Petro, y tiene que ver con el sistema pensional, porque en el presupuesto de la Nación todos los años se gira al sistema pensional 39 billones de pesos, lo que representa un 3.8% del Producto Interno Bruto del país. Y además ese presupuesto destinado a las pensiones sigue creciendo todos los años, y lo lamentable es que tenemos solo un 20% de cobertura. Esto significa que una reforma pensional en Colombia no da espera. La reforma pensional que usted plantea o la propuesta que tiene frente al sistema pensional en Colombia que necesita una transformación, ¿es cuál? Bien, aunque quisiera, no tuve la oportunidad de la pregunta la vez pasada, pero hay una cosa que quisiera decirle, doctor Duque, porque usted recordó mi pasado. Cuando su padre era gobernante, yo fui torturado por ese hombre, se nunca. Perdonar. Si me miro a los ojos, le digo, he perdonado. 2, cuando usted habla de Venezuela, es precisamente su modelo el que se parece al venezolano, porque se afinca sobre la permisión del fracking para sacar más petróleo y hacer depender a la sociedad colombiana de la renta petrolera exactamente como Venezuela. Yo propongo hacerla depender de la producción
de la agricultura y de la industria y separarnos del petróleo. Y respondo tu pregunta. El sistema pensional colombiano se creó en la Ley 100. Es un sistema básicamente privado, de fondos privados de pensiones, que han captado a más o menos 220 billones de pesos. Y no le han entregado pensión sino a 140.000 personas. En perspectiva es un fracaso. No va a generar pensiones. Sí, un ahorro forzado que ha permitido una palanca de control sobre la economía por parte de los propietarios de los fondos privados de pensión. Yo lo que propongo es un sistema de pilares. Un primer pilar de reparto simple, es decir, no de ahorro individual en cuentas, sino de cotizaciones que se pagan inmediatamente en forma de pensión a quienes en ese momento tengan derecho a la pensión. Ese sistema debe ser universal, aplicarse a todo trabajador o trabajadora de Colombia, con financiación estatal que permita ampliar la cobertura en el pago de pensiones a la población que hoy, teniendo la edad, no tiene pensión. Y un segundo pilar que es voluntario, que dependiendo de la magnitud del salario y después de pagar al primer pilar, cualquier persona tendrá la libertad, si es de altos salarios, de apostar en un fondo privado de pensiones para una pensión voluntaria después del primer pilar. En esa medida lo que me propongo es, tanto en salud, que será otra pregunta, como en pensiones, reformar la Ley 100 en función de restringir el sistema de cuota de ahorro pensional individual y pasar a un sistema de primer pilar de reparto simple, tal como existe en Uruguay, en Venezuela, que le está dando pensión al pueblo uruguayo. La siguiente pregunta es para el doctor de la Calle. Doctor de la Calle, Colombia es un país con recursos petroleros limitados, 7 años de reserva frente, por ejemplo, a Venezuela, que tiene 88. ¿Cree usted que una expansión o inversión continua en esta área de la economía es sostenible? Y una segunda pregunta, ¿cuál cree usted que debe ser el motor de la economía de la Colombia del 2030 y cómo hará su gobierno para trazar el camino para llegar allí? Bueno, sobre el primer punto, el tema de la minería es crítico, de los hidrocarburos. En primer lugar, por el impacto fiscal que tiene, en efecto, muy buena parte de la fiscalidad depende de estos ingresos. Pero en segundo lugar, porque entra en contraposición, lo dijo Petro, con el problema del modelo de preservación del medio ambiente. Lo que está ocurriendo en Colombia, pues es una afectación profunda de la casa común, como le llamó el Papa Francisco, que me parece que es la mejor descripción de la obligación que tenemos de cuidar el ambiente para nosotros, para nuestros hijos, pero también para el planeta. Lo que está pasando con la industria extractiva es un tema mundial que implica entonces cambios en nuestro modelo económico. Pero aquí hay que separar fenómenos distintos. Una cosa es el petróleo y otra la minería de metales. La minería de metales no es fuente excesiva de recursos, es una fuente de recursos, pero no es crucial para el fisco colombiano y en cambio su efecto es extraordinariamente nocivo. Hay quienes nos dicen, bueno, pero en Chile y en Perú hacen minería de metales sin problema. No, minería de metales en un ecosistema frágil, tropical, puede ser realmente un desastre. Allí me parece que hay que actuar mucho más rápido, solo preservando la minería artesanal ancestral. Hay que mover el minero artesanal a formas de explotación amigables con la naturaleza, por ejemplo, los tratados que se han suscrito para la utilización, para la no utilización del mercurio. El tema del petróleo es distinto en ambos lados. Es menos nocivo en el momento de su explotación, la porción de superficie comprometida es menor, pero al mismo tiempo realmente hoy es un elemento insustituible del fisco colombiano, de la hacienda pública colombiana. Luego lo que hay que hacer allá es trabajar con la mira en el futuro. El tema del carbón, además, rápidamente va a generarse una situación en la que no va a haber compradores y tenemos que irnos acostumbrando a eso. En resumen, una acción preventiva dirigida a la preservación del medio ambiente para crear un sistema económico más diversificado, turismo. La gran posibilidad del turismo para Colombia es enorme. Estoy hablando de ecoturismo, puede ser una gran potencia mundial en esa materia. Y en segundo lugar, el tema de la agricultura.
haber logrado estabilizar el campo con el acuerdo del Teatro Colón, y es, yo sé, un tema que puede ser materia de discusión, le abre enormes posibilidades a Colombia, porque en la reforma rural integral tiene un propósito que es recuperar la economía campesinista, la dignidad del campesino, pero es la primera vez que una guerrilla a la vez dice, después de 50 años de sostener lo contrario, que hay otras formas de explotación del campo, comillas, esto lo dice entre comillas el acuerdo, de cara al proceso de globalización de la economía. Luego, la potencialidad de Colombia como despensa del mundo es enorme, y el gran esfuerzo tiene que ser conducir la economía colombiana a una menor dependencia de la industria extractiva, con los riesgos que todos estamos ya comenzando a sentir. Seguimos perfectamente con una pregunta que se refiere a este tema. Esta para el doctor Duque. Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado del mundo. Aunque muchas veces se piensa que su riqueza natural solamente puede ser explotada a través del turismo, existe también un potencial para su explotación científica y médica. Aparte del turismo en su plan de gobierno, ¿qué otras propuestas existen para la explotación económica de la biodiversidad en Colombia? Muchísimas gracias. Antes de eso, déjeme decir una cosa, y es que el doctor Petro quiere ponerme a contestar por un gobierno cuando yo tenía 6 años. Con mucho gusto trato de hacerlo, porque me parece además que es un ataque bajo tildar a mi padre o insinuar que mi padre fuera un torturador. No, doctor Petro, no acuda a ese tipo de prácticas, porque mi padre fue un hombre honorable. Pero además de eso, usted le buscó una cita una vez con Alberto Giraldo y fue a mi casa a hablar con él. Yo no estaba. No diga esas cosas que no le quedan bien. Mi padre fue un hombre que siempre defendió la libertad. Un hombre siempre ha rechazado la tortura y la violencia de cualquier forma. He sido coherente con eso. Lo hice desde mi vida académica. Lo hice con mi tesis basada en el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez en Honduras, y lo he hecho a lo largo de mi vida. Y frente a esta pregunta que a mí me parece central, la biodiversidad en Colombia es uno de los grandes patrimonios, y por eso nuestro deber es armonizar la biodiversidad con cualquier forma de desarrollo económico en el país. Por eso digo producir conservando, conservar produciendo. Y eso implica que nosotros tengamos que adelantar en muchas regiones del país unos programas verdaderamente ejemplares de protección de las cuencas, de protección de la erosión costera que está destruyendo regiones enteras del país, que tengamos el sistema de pago por servicios ambientales, familias, guardapáramos, en un país que tiene el 50% de los páramos del planeta, que tengamos familias protectoras de manglares, que preservemos la selva tropical húmeda, que tengamos corredores de bioturismo, ecoturismo, y que desarrollemos la capacidad de investigación de la Universidad de la Amazonía, que hace parte de una de las propuestas que hice el año pasado en el Caquetá, para que podamos mejorar la base de investigación, y que aprovechemos esa riqueza también con las patentes y los registros en el país, para que no vengan otros a quedarse con los registros de esa investigación que se hace con la biodiversidad. Y eso ha hecho parte de las propuestas que he venido compartiendo con los colombianos. Y para mí, lo más importante, denme 30 segundos, lo más importante es que tengamos una ética del siglo XXI donde los estudiantes desde edad temprana aprendan a proteger el ecosistema, a reducir, reciclar, reutilizar. Y mi último comentario, aquí está el representante de la Cámara, Federico Hoyos, con quien soy coautor del proyecto de carros eléctricos, para que Colombia vaya teniendo un parque automotor más limpio, y busquemos en la protección de la calidad del aire también un mecanismo de preservar nuestra naturaleza. Muchas gracias. Pasamos al tema de política pública. La primera pregunta es para los 3 candidatos. Tienen la oportunidad de responder los 3 candidatos. Hasta hace 2 semanas las selvas del Guaviare estaban ardiendo. Hoy la quebrada La Lizama no es una quebrada, sino un oleoducto debido al derrame de crudo de un pozo que lleva el mismo nombre, un sector cerca de Barranca Bermeja. La minería ilegal, está no solo envenenando, sino secando los ríos de Colombia. El presidente Santos
dice que una de sus deudas pendientes es la reforestación. Queremos saber nosotros cuál es su política de conservación medioambiental. Arranca el doctor de la calle. Bueno, ya incluso había tocado parcialmente el tema. Lo primero es que dijéramos el norte del país. Tenemos que trabajar en una línea en virtud de la cual logremos generar condicionamientos de protección del ambiente y la mirada puesta en el futuro en lo que ha llamado el Papa Francisco la Casa Común. Eso tiene implicaciones, primero institucionales. El sistema actual es extraordinariamente débil, y no solo débil, corrupto. Lo que está pasando con las CAR es que son una mata de corrupción. La utilización de los POTs en los municipios se ha vuelto una fuente de enriquecimiento ilegítimo. Y eso ocurre en otras esferas de la vida nacional, no solo en los temas de ambiente. Pero aquí hace crisis, como ustedes lo han descrito, de la peor manera. En segundo lugar, hay un elemento cultural. Yo tengo que celebrar que algo ha cambiado Colombia. En mi infancia tengo que confesar dos cosas. Yo nací en un pueblito que se llama Manzanares, por allá remoto. Luego salimos por fuerza de la violencia, lamentable decirlo, nos trata de volver al pasado. Estudié en una universidad pública, mi madre era una profesora, trabajaba y vivíamos en un barrio de lo que se llamaba el Instituto de Crédito Territorial, un barrio del gobierno, de clase media. Yo realmente me he hecho a pulso y excuso en mi cara esa conversión, y no tengo abolengo ni nada que se le parezca. Pero en esa época yo tengo el recuerdo de los niños con caucheros matando pajaritos y les parecía que eso era muy gracioso. Y en Navidad incluso íbamos a traer musgo para hacer los pesebres, lo cual hoy es un crimen ecológico. Luego sí ha cambiado, particularmente los jóvenes. Por eso yo defiendo las causas animalistas. Estoy contra las corridas de toros. Yo fui taurino en Manizales, había que ser taurino. Las ferias de Manizales, pero hoy tengo que confesar que son espectáculos aberrantes. Entonces, hay un problema institucional, un problema cultural y un problema de transmisión de valores a las nuevas generaciones que tenemos que incentivar. Todo esto, repito, en un marco de preservación, de cambio de la estructura económica colombiana y de búsqueda de soluciones de energía alternativa. La canasta energética colombiana es razonablemente sana frente al panorama latinoamericano, pero aún así tenemos desafíos, ya lo que está pasando en La Guajira, los desarrollos de energía solar, la potencialidad de la energía eólica, o sea, es necesario que nos vamos moviendo y para eso sí creo yo, ese es el tipo de acciones donde los incentivos tributarios son útiles para cambiar una estructura que hoy es extraordinariamente aflictiva con el ambiente, como ya tuve ocasión de decir. Candidato Petro, su turno para responder esa pregunta. Pues ahora concluyen básicamente dos grandes temas en Colombia. Uno, como lo había anunciado al principio, el cambio climático, que nos lleva a una separación gradual, pero firme, del petróleo y del carbón. Y por tanto, de dejar de usar como prioridad las aguas en la extracción del petróleo y del carbón, como hasta ahora sí. Y en segundo lugar, el tema de la paz, de la posibilidad de construir una era de paz que nos obliga también a tratar de construir una sociedad más igualitaria, más equitativa. Ambos temas nos remiten a un proyecto económico diferente. Un proyecto económico que tiene que centrarse en la producción y no en la extracción. Por tanto, todo el sistema impositivo, por ejemplo, no debe premiar la extracción como hoy está haciendo con el carbón, o en el caso de los campos, con el gran latifundio improductivo sobre tierras fértiles, sino premiar la producción. Y tiene que ver este tema con el medio ambiente en varios sentidos. La economía productiva del siglo XXI necesita, uno, energías limpias. En nuestro caso es el agua, es el sol, que no se utiliza en Colombia, y el viento, en el caso de la Guajira. Dos, las redes informáticas al máximo nivel y con utilización económica, que hay que hacer todo un programa de infraestructura para que toda Colombia pueda obtener ese segundo mecanismo. Y tres, me parece absolutamente fundamental el saber como base de la producción del siglo XXI. Una sociedad del conocimiento que tiene que priorizar la educación tanto de la primera infancia como de su juventud
con el máximo de inversión pública para poder saltar una enorme brecha en términos de educación que nos permita entonces al articular saberes, energías limpias y redes, construir las bases de la tercera revolución industrial en la misma Colombia, que nos permite liberarnos del petróleo y del carbón, por tanto reequilibrarnos con la naturaleza y construir una sociedad más equitativa dentro de la producción, lo cual nos permite reconciliarnos con la paz, es decir, la posibilidad de salir definitivamente de 2 siglos permanentes de violencia. Y doctor Duque, no soy bajo porque me torturaron, no, me torturaron en el gobierno de su padre y perdí. Usted trajo a colación aquí mi pasado y pensó que yo había entrado a la violencia porque sí. No, nos llevaron a la violencia. Gobiernos como ese, la cual hay que perdonar, pero hay que evaluar históricamente. 2, usted dice que tenía 6 años, y en esa época. Pero no tenía 6 años cuando su jefe político, el señor Uribe, dijo que iba a censurar al presidente Daniel Ortega y usted responde como si tuviera los 6 años. Es que me interpreto tríos. Y 3, usted niega los falsos positivos. Y su fórmula presidencial, aquí presente, y usted, como corresponsable político, no pueden negar los falsos positivos porque es uno de los hechos de ruptura del derecho internacional humanitario, uno de los crímenes de lesa humanidad más bárbaros cometidos en la historia de Colombia, y se cometió bajo la responsabilidad no de unos uniformados, ojalá fuera así de fácil, no, de un presidente de la República que es su jefe político, el señor Uribe. No, lo veo muy que las reglas del juego están un poco variadas. Esta pregunta es para los 3. Los 3 van a responder la pregunta que se hizo sobre la política medioambiental. Yo le contesto eso, pero claro, como hay una alusión directa, también déjemela contestar, porque usted persiste en el ataque personal. Veo que esta va a ser la forma en la que usted quiere conducir el debate electoral. Y de nuevo se lo digo. No, señor. De nuevo se lo digo, doctor Petro. Mira, usted dice en el gobierno de su padre. No le queda bien decir eso, doctor Petro. Y le voy a contar una anécdota. Su compañero en el grupo armado al cual usted perteneció, Israel Santamaría, fue compañero de mi padre en la universidad. Israel Santamaría, en el camino equivocado de las armas, murió. Y algunos miembros de las fuerzas militares en ese momento no querían entregarle a la familia de Israel Santamaría el cadáver. Quien, con el dolor de haber sido su compañero en la universidad y haber visto el camino equivocado, defendió ese derecho y además se opuso y denunció actos de violencia con miembros de las fuerzas militares, fue mi padre. Entonces, si usted quiere hablar del pasado de mi padre, lo hago, porque yo el nombre de mi padre lo llevo con la frente en alto. Y lo otro, yo no estoy negando los falsos positivos, los he condenado. Y por eso he dicho que quien haya cometido esos crímenes no merece ningún tipo de canonjías ni indulgencias, sanción ejemplar. Y se lo repito cuantas veces quiera que se lo diga. Y frente a los temas ambientales, que es el motivo de la pregunta, yo sí quiero decirle lo que yo espero para Colombia en los próximos 4 años. Primero, ratificar y cumplir el convenio de Minamata para que Colombia sea un país libre de mercurio en el año 2020. Segundo, que la minería ilegal de oro la podamos acabar, y cualquier forma de minería ilegal, pero en la de oro hay que volver a la compra directa por el Banco de la República para que no siga existiendo esa ventanilla subrepticia sobre la cual se está moviendo esa criminalidad en la minería de oro. Tercero, nosotros necesitamos un programa de formalización
minera, porque hay muchos mineros artesanales y pequeños mineros que no tienen las mejores prácticas. Hay que cooperativizarlos y en algunos casos sacarlos de esa minería donde está produciendo daño ambiental y hacerlo sobre la base de que esa cooperativa pueda tener una integración con las mejores prácticas sociales y ambientales y donde no corresponda el pago por servicios ambientales. Y lo que tiene que ver con los sistemas de manejo de cuencas hidrográficas comprometidas o afectadas por la minería, lo que necesitamos es despolitizar las corporaciones autónomas regionales y garantizar que cumplan su mandato legal para ser verdaderas autoridades ambientales. Yo vengo defendiendo el tema ambiental desde hace mucho tiempo, desde cuando estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y además he promovido nuevos sectores de la economía, como la economía creativa, como la economía de servicios, como la agroindustria, porque Colombia no puede depender exclusivamente en petróleo, estoy de acuerdo. Y además también he dicho, no se hará fracking, además donde se esté comprometiendo los acuíferos subterráneos y los ecosistemas diversos. Y también le digo una cosa, deme 10 segunditos. Si nosotros queremos avanzar en la protección ambiental del país, nosotros tenemos que ir diversificando mucho más nuestra matriz energética y apostarle a las renovables, y por eso me he trazado una meta. En los próximos 4 años vamos a tener un piso de pasar de menos de 40 megas de renovables a un piso de 300 y un potencial que quisiéramos desarrollar de 1.500 megas, que es la más grande transformación energética a la que pueda aspirar Colombia en los próximos años. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para el doctor de la Calle. Pero es que lo que pasa es que tenemos que estar pues ajustados un poco a las reglas, doctor Petro. Porque lo que parece es que se han venido respondiendo ustedes, haciéndose ataques constantemente en medio de las preguntas y no respondiendo. En los ataques no, doctor Petro, debatamos los temas de política pública, que es lo que queremos para el país. Cuando uno habla del fracking y dice, pero no en donde están sistemas biodiversos o hayan aguas subterráneas, es lo que digo. Es decir, el problema sí. O cuando uno habla de el glifosato, que no se mencionó en este momento, pero lo traigo a cuenta, es decir, de volver a la política de fumigación aérea con glifosato, está ocasionando en ambos casos, uno respecto a la hoja de coca, otro respecto a la explotación de carbón y petróleo, un envenenamiento del territorio mucho peor que incluso el mercurio del oro y el oro. Y prácticamente se está en un doble discurso, porque la utilización del fracking en cualquier lugar que siempre utiliza aguas que hay que embalsar después por su contaminación y en grandes cantidades, provoca la necesidad de levantar una política que hoy es un principio mundial, que es la de la prevención de la salud pública. Es decir, por prevención de la salud humana hay que prohibir el fracking, dado su alto contenido de contaminación de aguas que aún embalsadas como estaban en Texas, fíjese usted, el huracán comentó con unos cuerpos de agua. Y en segundo lugar, si uno va a proponer la fumigación aérea de glifosato de nuevo en Colombia, literalmente lo que está proponiendo es envenenar con químicos altamente tóxicos para la salud los cuerpos de agua de Colombia. Entonces me parece que si se quiere una política de reequilibrio con la naturaleza, por lo menos con franqueza hay que decir no al fracking y no a la fumigación aérea. Claro. Usted le va a responder a Gustavo Petro. Porque no hice uso de la réplica. Hay dos formas de aproximar este tema. Decir fácilmente, no va a haber más petróleo en Colombia en 4 años. No queremos más petróleo. O buscar el balance de un país que, si bien no es un país petrolero, tiene potencial. Colombia tiene 7 años de reservas, 70% de sus yacimientos producen menos de 1.000 barriles diarios,
yacimientos convencionales. Y antes de hablar de no convencionales, Colombia tiene por lo menos un potencial enorme de convencionales que no necesitan ni siquiera abrir la discusión del fracking. Pero les voy a decir una cosa. Colombia hoy, para poder tener los ingresos fiscales que requiere la inversión en salud, en educación, en vivienda, en atención a la tercera edad, necesita cerca de mínimo 6 o 7 billones de pesos año en los próximos 10 años, derivados de los ingresos de la renta petrolera convencional. Y eso requiere que el país agregue 2.000 millones de barriles de nuevas reservas. Y se pueden hacer con yacimientos convencionales, sin hablar de fracking. Entonces no distorsionemos, porque Canadá ha logrado armonizar petróleo, minería, responsable con el medio ambiente y con el desarrollo de otros sectores productivos. Si Colombia se queda sin petróleo, ustedes que estudian economía, díganme cuántas toneladas de aguacatejas vamos a tener que exportar para traer un barril de petróleo. El tipo de cambio, cómo se comporta. Y si no se empobrece la sociedad, además con ese tipo de cambios bruscos en la política económica. Yo no estoy proponiendo la destrucción del medio ambiente, lo que estoy promoviendo es la convivencia equilibrada, balanceada, sensata y realista de todos los sectores productivos, y que podamos aprovechar el potencial que tenemos con los mejores estándares ambientales, sobre todo reconociendo que no se necesita empezar a hablar de fracking, porque los convencionales pueden seguir siendo una fuente en Colombia responsablemente. Gracias. Uno de los efectos de la violencia en Colombia ha sido el rezago de la infraestructura y por lo tanto la conectividad entre las regiones. ¿Cómo lograr que la infraestructura sea una herramienta de integración nacional por una parte, y teniendo en cuenta que el desarrollo de la infraestructura tiene implicaciones medioambientales, cómo lograr un balance entre el desarrollo de esta y la conservación del medio ambiente? Sí, ha habido un despliegue muy importante en materia de infraestructura, sobre todo en las grandes vías, las 4G. Sin embargo, seguimos estando en niveles muy bajos, incluso en el escenario latinoamericano. Todavía seguimos siendo una geografía absolutamente desarticulada. Y de paso, la necesidad de integración no es solo física, no es solo un problema de vías, es también algo espiritual. Seguimos siendo una sociedad fragmentada. Cuando estábamos trabajando en la búsqueda de la paz, un presidente de un gran conglomerado financiero me dijo: ¿y usted, que era un abogado exitoso, se fue a La Habana a trabajar en ese embeleco de la paz? El embeleco de la paz. Es una palabra brutal. Pero el tema es infraestructura, pero también es, repito, reintegración de una sociedad que está convertida en una diáspora de indiferencia. Pero en segundo lugar, no basta las 4G. La reforma rural integral se basa fundamentalmente en recuperación de la economía campesina, con acceso a la tierra, 3 millones de hectáreas para ser aplicadas en 12 años, un proceso de formalización de la propiedad en 7 años, pero vías de comunicación terciarias, que son la manera como el campesino, que es productivo, pero sin embargo no tiene acceso a los mercados. Y ya lo dije y no lo voy a repetir, la reforma rural integral también prevé por fin desideologizar esta discusión, permitir otras formas de explotación agroindustrial, a ver si por fin logramos aprovechar el ímpetu de la agricultura en el crecimiento de la economía colombiana. Pero luego, además, el tema de la infraestructura tiene otras manifestaciones. No nos podemos limitar solo al tema de grandes vías, puertos. Todavía siguen siendo bastante ineficientes los procedimientos de importación, más allá del éxito portuario. Lo que ocurre es que llega la mercancía a tiempo, pero gasta enorme tiempo y corrupción tratando de desembrozar la multiplicidad de aranceles que ha servido simplemente como un refugio para la corrupción. Luego, realmente no es solo hablar de infraestructura como algo aislado, y es también fundamentalmente recordar que un elemento esencial en educación, que es la jornada única, depende en muy buena parte de una inversión en infraestructura para poder impedir lo que está pasando ahora, que es que nuestros jóvenes salen a la 1:30 de la tarde, llegan a sus casas, los padres trabajan porque tienen que trabajar,
y entonces quedan a merced del microtráfico, de la forma como se empieza a generar la violencia en Colombia. Y allí yo tengo dos propuestas que ustedes podrán leer, porque ya no tengo tiempo, sobre el servicio social con una pequeña remuneración para volcar el ímpetu de los jóvenes en un esfuerzo de solidaridad, ayudar donde se requiere ayuda, en vez del servicio militar. Terminado el conflicto, el servicio militar no tiene sentido. Lo que necesitamos es fuerzas profesionales para defender la ciudadanía. Y allí el elemento ampliación de la infraestructura educativa para la jornada única es también esencial. Respuesta: no bastan las 4G, eso es insuficiente. Aplaudimos las 4G, pero eso no es todo el problema de Colombia, ni se puede resumir así. La siguiente pregunta es para el candidato Duque. El acceso a la educación de alta calidad es uno de los principales motores de desarrollo económico de un país. ¿Qué políticas contiene su plan de gobierno para ampliar el acceso a la educación de alta calidad, especialmente para los sectores de bajos recursos? ¿Qué mantendría de la política actual? ¿Qué cambiaría? El acceso a universidad es vital si queremos transformar nuestra sociedad. Y mi mayor preocupación es que de los más de 400.000 o 500.000 egresados al año del bachillerato, muy pocos están llegando a la universidad. A mí me parece que tenemos que hacer algo agresivo, positivamente agresivo, para fortalecer la universidad pública. La universidad pública requiere un fortalecimiento en su administración, en su despolitización, en mejorar la acreditación de programas de alta calidad. Y tengo el anhelo de empezar un programa que nos permita llegar a la gratuidad de la educación universitaria para los muchachos de estratos 1 y 2. Y para hacerlo, uno de los elementos que queremos promover es también la educación digital. ¿Cómo? Que un porcentaje importante de los créditos en la universidad pública se dicte a través de educación virtual, de manera que podamos abrir más cupos y, por otro lado, que podamos también profundizar la educación digital en los lugares de difícil acceso. Eso nos permite a nosotros hacer una gran revolución en materia de educación universitaria. Hay un conflicto en este momento en Colombia frente a Serpi lo paga y la universidad pública. Los programas como Serpi lo paga, que son subsidios a la demanda, permiten que un grupo reducido de estudiantes reciban el beneficio. No me opongo a que el programa continúe, pero no le puede quitar los recursos a la universidad pública. Yo fui el ponente de la estampilla para la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad pública. Defendí las estampillas de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, y creo que nosotros no podemos llevar a que haya una confrontación. Que haya subsidio a la demanda, perfecto, pero tenemos que mejorar sustancialmente el subsidio a la oferta desde la universidad pública. Y déjeme cerrar con una cosita. La educación superior no solamente es universitaria, también es técnica y es tecnológica. Y es formación para el empleo. Yo quiero que los bachilleres en Colombia, en los últimos 3 años, 9º, 10º y 11, reciban esa formación para el empleo y que cuando se gradúen tengan en una mano el título de bachiller y en la otra el título de técnico para el empleo. Con un año más son tecnólogos y eso también nos permite hacer una gran transformación de la educación superior en el país. Gracias. La pregunta sobre las pensiones, dijo más adelante voy a hablar del tema de salud y por eso quiero hacerle a usted directamente la pregunta sobre el sistema de salud en Colombia, que hemos venido durante años oyendo que está en crisis. Usted, si no me equivoco, ha mencionado el tema de las empresas prestadoras de salud, de las EPS, como siendo uno de los problemas fundamentales que podríamos tener en el sistema de salud en Colombia. ¿Cuál es la propuesta que usted hace para la transformación y para aliviar la prestación del servicio a todos los colombianos? Sí, los datos arrojan que más o menos 1.400.000 colombianos desde 1990 hasta la fecha han muerto por no tener tratamiento médico adecuado. Es decir, el sistema de salud colombiano ha matado más gente que todas las violencias de Colombia.
y amerita obviamente una reforma. Y esa reforma tiene ya una experiencia práctica. Nosotros ya iniciamos en la época de la autonomía humana un modelo diferente con éxito. Por eso se redujo a cero la mortalidad infantil por causas de hambre, o por eso se redujeron todas las tasas de enfermedad en la ciudad de Bogotá en estos 4 años. Ese modelo tiene 2 pilares. Por eso pensiones y salud van de la mano en la misma ley que hay que reformar. El primer pilar es el preventivo. Es mejor prevenir que curar, dice el dicho, y es la verdad. Disminuye el costo del tratamiento de las enfermedades si ustedes tienen en una sociedad un modelo de prevención de la enfermedad que en el caso de Bogotá, expandible a Colombia, consistió en médicos que pudieran, equipos médicos, visitar por microterritorios permanentemente 800 familias, serían todo el territorio nacional, lo cual significa más o menos 40.000 personas profesionales en la salud volcadas en el territorio nacional para prevenir y prestar la atención primaria con capacidad resolutiva. ¿Qué significa? Que detectada la enfermedad tenga la capacidad de remitir al segundo pilar. Y el segundo pilar es el del tratamiento de la enfermedad. No necesitamos ya EPS. Los EPS son un peso muerto hoy en la sociedad colombiana. Las 70.000 personas que trabajan en las EPS pueden transitar hacia un sistema directo de contratación de un solo fondo público que ya existe, ya fue creado en este gobierno, que contrate directamente los servicios de clínicas privadas y hospitales a partir de una selección libre del usuario que se enferma. De esa manera, el especialista en el tratamiento médico tiene la selección del usuario, que es libre, y en segundo lugar, el tipo de tratamiento médico es el que determina el médico, no como sucede hoy el funcionario no médico de la EPS. Cuando es el médico, estamos bajo la ciencia. Cuando, como es hoy, bajo el funcionario administrativo de la EPS, es bajo la ganancia. Y por estar bajo la ganancia, es decir, transformando una salud en mercancía, es que hemos llegado a sumar 1.400.000 personas muertas, simplemente porque no recibieron el tratamiento médico adecuado. Quisiera hacer una claridad sobre la respuesta que usted da de la propuesta que hace. Cuando usted menciona que los trabajadores de las empresas prestadoras de salud transiten a una entidad pública, lo que usted está planteando es estatizar la prestación de salud en Colombia en su gobierno. Todo lo contrario, porque si usted puso atención en mi respuesta, dije clínicas privadas y hospitales públicos, con selección libre del usuario. Y obviamente es una selección determinada por la región. ¿Y usted cómo garantiza que esos trabajadores van a ser contratados por empresas privadas? No por empresas privadas. El fondo único que ya existe, esa ya no es una creación mía, es público, no es privado. Ya existe y recoge todos los recursos de la salud. Lo que tiene que tener es un aparato administrativo para selección de citas. Pero esas citas son determinadas por el usuario en la región. El usuario y la persona que está. Así que ese tránsito es de las EPS, personal básicamente administrativo, hacia el fondo común que hoy existe, pero que deja de ser simplemente una cuenta y se convierte en una institución de programación de citas determinadas, no por la voluntad del funcionario, no por la voluntad del negociante de la EPS que ya deja de existir, sino por la decisión libre del usuario. Muchas gracias. Hay una pregunta que también va a todos por la importancia, y empiezo por usted, doctor Duque, y es el tema de la reforma a la justicia. No solo el gobierno de Juan Manuel Santos intentó hacer reformas a la justicia, también el gobierno del jefe de su partido, del Centro Democrático, intentó hacer reformas a la justicia y ha sido muy complejo y casi que imposible. ¿Cómo va usted a manejar la crisis de la justicia y qué propuestas plantea dentro de su gobierno para reformarla? La justicia tiene problemas de administración de justicia y de administración judicial. La reforma integral que requiere la justicia tiene que solventar las dos y de manera rápida.
¿Qué estamos proponiendo nosotros? En primer lugar, si queremos tener una buena justicia, ningún sistema es mejor que la calidad de los jueces. Y no tenemos una política de reclutamiento de talento en la justicia. Y esa política de reclutamiento se requiere para que la rama pueda ir a las facultades de Derecho y reclutar a los mejores estudiantes. Y para hacerlo, además porque los sueldos de entrada son competitivos, por lo menos en lo que tiene que ver con el primer empleo y después lo de retención y ascenso, tiene que ir de la mano con un incentivo adicional, y es que nadie puede llegar ni a una alta corte o a un tribunal sin haber estado por lo menos 5 años en la rama. De manera que el que quiera tener esa aspiración tiene que estar, y tiene que estar por un tiempo. Inclusive para los que entran y retenerlos hay que darles también el incentivo de la especialización, el acompañamiento y la formación. Lo segundo, hay que fortalecer la primera y la segunda instancia, que es la justicia cercana al ciudadano. Y tener el precedente judicial, tener la capacidad de evaluar bien al juez y además tener el arraigo judicial del juez en su lugar geográfico. Y por supuesto, el expediente electrónico y tener una unificación jurisprudencial, que debería ser el trabajo de las altas cortes. Ahora, el debate polémico es si vale la pena que Colombia siga teniendo tantas altas cortes, más de 130 magistrados que tienen ingresos salariales cercanos a los $10.000, o si por el contrario debemos acotarlo y tener más bien una corte única con unas salas especializadas y que nos permita ir teniendo un diseño hacia el futuro donde esa alta corte lo que termina siendo es un unificador jurisprudencial y un orientador de las decisiones de las primeras y las segundas instancias, que son las próximas al ciudadano, que deberían ser mucho más rápidas. Ahora, eso no lo puede hacer un gobernante simplemente por tosudez o por terquedad. Hay que buscar que ese debate sea plural y que ojalá se pueda hacer un gran pacto nacional sobre esa reforma a la justicia. Y aquí hay unos elementos que estamos planteando, y quiero cerrar con esto. Hay que quitarle a las altas cortes o a la alta corte cualquier tipo de facultad electoral, que es donde se ha metido la politiquería y la corruptela para la administración del sistema judicial en los altos tribunales. Muchas gracias. Para usted, pero además de eso es cómo lograr esa reforma a la justicia, porque estos planteamientos pues se han hecho en el pasado, pero ha sido imposible que el Congreso realmente tramite la reforma por cuenta de las presiones que vienen desde la misma rama judicial. Digamos, las dos visiones, podemos utilizar esa metodología. La que tiene que ver con acceso, rapidez, morosidad. Ese es un tema que yo suelo llamar de ingeniería de sistemas, no solo computadores, yo no me estoy refiriendo a eso, no, lo que significa un sistema que se entraba permanentemente y que impide tomar decisiones a tiempo, decisiones sólidas, con un grave riesgo de inseguridad jurídica, que es el que estamos viviendo hoy en Colombia. Ya hasta saber si yo puedo hacer una alianza política o no depende de unos abogados. Realmente todo termina siendo un problema de abogados con multiplicidad de interpretaciones. Multiplicidad de interpretaciones que coexisten en las mismas cortes, porque hemos pasado de un sistema originariamente francés de fuente del derecho privilegiada a la ley a un sistema cuasi anglosajón con la consulta de los antecedentes, pero sin el rigor que tienen aquí. Cuando un juez cambia la postura del antecedente tiene que explicar rigurosamente, hay un método para cambiarlo. Allá no, todas las cortes hay sentencias que coexisten y son absolutamente contradictorias. Lo que está entonces en la base es un problema de gerencia, de acceso, de expediente digital. Francamente es un real problema de organización, como lo concebimos originalmente en el 91. Yo fui el delegado del gobierno, el vocero ante el gobierno de la constituyente del 91, y propusimos un Consejo Superior de la Judicatura pequeño, técnico, casi que la condición era no ser abogado. Y lo que creamos fue realmente un monstruo, un leviatán de abogados que realmente no funciona en términos de simple administración. Pero el problema de la cúpula es un problema distinto. Es un problema donde se ha instalado la corrupción, ciertos procedimientos. Yo no te investigo para que tú no me investigues, en un entramado de intereses entre la justicia, la alta justicia y el Congreso de la República, que está muy ligado al problema de corrupción
que es hijo del sistema político. Y luego la puerta giratoria, eso de que desde la Procuraduría, de su compañero ahora en la reciente consulta, desde la Procuraduría hacer nombramientos pues para obtener votos en las Cortes, eso hay que romperlo. Y eso hay que romperlo regresando a la verdadera autonomía de la justicia que se nos ha politizado. ¿Y eso cómo se logra, Camila? Yo tengo claras las ideas y las voy a proponer el 7 de agosto si soy elegido presidente y se las propondré al Congreso. Y el desafío para el Congreso es obrar limpiamente y desentrabar esta dificultad nacional que no hemos podido resolver por el nudo que implican los conflictos de intereses en la cúpula de la justicia. Si eso no funciona, si el Congreso se niega, para ese propósito estoy listo a convocar una asamblea constituyente limitada para reformar la justicia, privar al Congreso de esa capacidad y vamos a discutir esto los colombianos en una instancia distinta. No la asamblea de Petro, que es la general, regional para todos, ¿no? Esa no me suena, pero para la justicia con carácter limitado sí estoy dispuesto a hacerlo. Claro que el doctor de la calle pues ya mencionó que usted ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente para la reforma a la justicia. Sí, pero dijo que para todo, y no es cierto, es para todo, es acotada. Es acotada unas reformas que me parecen básicas para construir una era de paz, pero que el Congreso no ha querido, no ha podido, es impotente para realizarlas hasta la fecha. Esa tiene que ver con la reforma a la educación, que no es arreglar, tener un sistema de educación superior gratuito, es que hay que tener un sistema de educación gratuito, de educación superior, y para allá, lo cual implica cuadruplicar los recursos de la financiación de la educación superior en Colombia, de 3.6 millones a 14, si queremos que cualquier estudiante pueda ingresar, saliendo del 11, a un estudio de educación superior. Pero la pregunta es sobre la justicia. Entonces, en el tema de la justicia, yo creo que hay dos principios fundamentales, sin lo cual se vuelve retórica la reforma de la justicia. Independizarla de la política. Es que la corrupción en la justicia no nace del interior de la justicia solamente, nace inducida por la corrupción de la política. El cartel de la droga sucede porque un dirigente político lo construye. El actual candidato presidencial, pero de eso no voy a hablar aquí porque no está aquí. Es la política la que ha dominado a la justicia, la ha subordinado. En eso no se diferencia de otros regímenes dictatoriales. Le ha quitado financiación y la ha corrompido. Por tanto, una primera base de la reforma de la justicia fundamental es lograr la plena autonomía de la justicia como poder público, lo cual significa separarla completamente de procesos de tipo político en el Congreso de la República, de selección de magistrados, etc. El problema no es cuántos magistrados hay en Colombia, el problema es que los magistrados sean independientes de los poderes políticos. Y un segundo aspecto que tiene que ver con la autonomía y es fundamental es la financiación. Si la financiación de la justicia pasa cada año por la discusión en el Congreso de la República de tal o cual partida, ahí tiene subordinada la justicia a la política. Pero si la financiación del poder judicial completo está determinada por una fórmula constitucional, como lo era la educación antes, usted tiene una protección a la financiación creciente del Poder Judicial y si este es autónomo, tiene una separación real del poder político. De esa manera, nuestra justicia podría ser eficaz. Y la eficacia de la justicia consiste en que pueda brindarle justicia a la ciudadanía. Ese es un eje fundamental de la paz. El método, creo yo, con Humberto de la Calle, que debe ser una asamblea constituyente acotada a 5 grandes reformas: la educación pública, la salud, la justicia, la política y el tránsito hacia una economía pública. Eso me lleva a preguntarle al doctor Duque, porque el doctor Petro y Humberto de la Calle dijeron: si no pasa en el Congreso la reforma a la justicia, proponemos una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Cuál es la propuesta suya si eso que usted planteó el Congreso no lo aprueba como históricamente no lo ha aprobado? Yo he pensado mucho si se puede y cuánto tomaría hacer una asamblea constituyente. ¿Qué problemas veo yo? ¿Cuál es la práctica para que la constituyente pueda ser convocada? Requiere la presentación de un proyecto de ley que requiere que se haga una convocatoria pública para que el pueblo colombiano decida si se convoca o no. Si el pueblo dice sí, se procede a la convocatoria y al proceso electoral, se selecciona, delibera y después de la deliberación pasa por el control constitucional. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Y seguramente eso puede tardar mínimo 18 meses de un gobierno de 4 años. Yo esperaría que la reforma que estamos planteando se pudiera manejar dentro del Congreso y hay que tratar de agotar el esfuerzo de consenso con la rama, porque de lo contrario siempre van a buscar un mecanismo, e insisto, aún después de la constituyente se requiere una revisión por parte de la Corte. Así está contemplada, doctor Humberto, en la Constitución. Entonces, el consenso hay que crearlo, y si es constituyente también necesita consenso. Por eso lo más importante es que tengamos claros los pilares y que haya un gran acuerdo político en el país, entre todas las fuerzas, porque Colombia hay que unirla en torno a propósitos comunes y es algo que quiero hacer. Invitar a que todas las fuerzas políticas de Colombia podamos deliberar y decir, esta es la justicia que queremos, no la justicia del uno o la del otro, la de todos pensando en el futuro del país. Y haré todos los esfuerzos para que esa reforma que he planteado sea una de las cosas que nos una hacia el futuro. Yo no quiero que Colombia siga en una alternativa de la política del odio. Tratemos de buscar esos consensos de largo plazo en el país. Superemos esos debates de izquierda, derecha y miremos hacia adelante. Y uno de esos temas que necesitamos para mirar hacia adelante es la reforma a la justicia. La siguiente pregunta es para el doctor Humberto Lacalle. Según Indepaz, más de 165 líderes sociales han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. ¿Qué propuesta para protegerlos e incluirlos tiene usted en su gobierno de ser elegido el 7 de agosto? Y preguntamos si considera que estos asesinatos son sistemáticos y qué propuestas puede haber para incluirlos de verdad como un participante, como una de las promesas de los acuerdos de paz, de que se incluyan a los colombianos de una manera mucho más amplia en el desarrollo del gobierno. El verdadero talón de Aquiles en este momento, frente a la puesta en práctica, llevar a la realidad el acuerdo de La Habana, es el de los asesinatos, no solo de reclamantes de tierras, sino de defensores de derechos humanos, de líderes sociales. Ese es un fenómeno enormemente grave y por ese camino se nos puede arruinar toda la posibilidad de conseguir una paz firme y duradera. Por lo tanto, quiero recordar, nuestra propuesta fue no solo escoltas y carros blindados, sino atacar aquellos elementos que sistemáticamente están actuando para cegar la vida de esos líderes. Hay estructuras en Colombia, oscuras estructuras en Colombia cuyo designio es ese. Y me parece que eso lo tenemos que enfrentar, repito, con un mecanismo robusto que fue diseñado por el general Oscar Naranjo, hoy vicepresidente de la República, y que tenemos que comprometernos a llevar a la realidad. Ese fenómeno no solo es extraordinariamente grave, sino que es sistemático. A mí no me queda ninguna duda. Aquí lo que se está reviviendo es una especie de mano negra para atentar contra quienes enarbolan ese tipo de banderas. En segundo lugar, ¿cómo lograrlo? Yo propongo un pacto nacional de no violencia en todos los municipios de Colombia, no solo en Bogotá, en cada municipio, el mismo día, a la misma hora, para que todas las fuerzas políticas, incluidos aquellos que votaron no
en el plebiscito, porque ese sí yo creo, doctor Duque, que es el verdadero tema nacional para que todos rechacemos la violencia, para que sepamos además que los confines de la no violencia no son solo grupos armados, es el feminicidio, es lo que ocurre en términos de violencia intrafamiliar. Y alguien me dijo, bueno, pero eso suena un poco retórico. No, en muchos países ha funcionado. ¿Por qué? Porque esa mano siniestra que está matando muchas veces cree estar siguiendo instrucciones. Los insultos en las capitales se convierten en asesinatos en los confines de Colombia. Eso fue lo que pasó en la violencia liberal conservadora. Luego tenemos que enviar ese mensaje de manera vigorosa. En tercer lugar, la reconciliación. La reconciliación. No podemos seguir alimentando los odios. Yo no estoy de acuerdo con mirar al pasado. Algún miembro del Centro Democrático dijo que había que volver trizas el acuerdo. Bueno, luego les pareció probablemente demasiado agudo y entonces hay que reconocer que el doctor Duque ha cambiado las formas, pero no el fondo, porque los elementos que él controvierte fueron los esenciales para poner fin al conflicto. ¿Cuál es un buen acuerdo? El que pone fin al conflicto. Y lo logramos. Las partes... creado artificialmente de que le habíamos entregado el país a las FARC se diluyó el 11 de marzo. Los 50.000 votos de las FARC lo que demuestran es que logramos realmente un resultado exitoso y que abre caminos para el futuro, y hay que combinar al ELN para que entienda que tiene que redondear la faena de la paz y que no puede seguir actuando como lo está haciendo. Pero el propósito final es la reconciliación de los colombianos. No perdamos de vista eso. Con dar marcha atrás en estas discusiones no nos vamos a ganar nada. Construyamos sobre lo que tenemos hacia el futuro, hacia una alianza colombianista, hacia esa unidad de que habla el doctor Duque, que es la que estamos proponiendo y clamando todos. Ese realmente es el faro que debe guiar la acción pública en Colombia en la siguiente década. Decía que la violencia verbal en las ciudades se traducía en violencia física en las regiones en Colombia. Y ahora estamos viviendo una nueva forma de hacer política. Y esta es una pregunta que quiero hacerle tanto al candidato Iván Duque como al candidato Gustavo Petro. Y es lo que está pasando en las redes sociales. En el mundo se está hablando además de lo que pasó con Cambridge Analytica, de lo que sucedió con la contratación de empresas de troles, con lo que pasó con Facebook y demás. Ustedes dos tienen seguidores que son muy agresivos a través de las redes sociales, tanto Gustavo Petro como Iván Duque. ¿Ustedes qué están haciendo durante la campaña o qué van a hacer para frenar esa agresividad que se está viviendo a través de las redes sociales de seguidores que soportan su proyecto político? Camila. Yo escuchaba con atención al doctor Humberto de la Calle, con quien he tenido a lo largo de la vida una excelente relación. Y hemos tenido discrepancias serias, siempre respetuosas, doctor Humberto. Cuando estuvimos en la campaña del plebiscito, yo defendía el no y usted defendía el sí. Y nos encontramos en muchísimos escenarios. Jamás me referí a un defensor del sí, ni como mi enemigo, ni como mi contendor, ni como mi contrario, porque yo pensaba genuinamente que en un escenario de democracia donde se pronunciaba la ciudadanía, el resultado y el veredicto de las urnas era el camino y la invitación para buscar el consenso. Ganamos, hicimos un llamado a un gran acuerdo nacional. Presentamos una serie de solicitudes y modificaciones abiertos a un debate racional. Pero la decisión que tomó el gobierno fue desconocer el mandato de un plebiscito. Y eso ha perpetuado unas diferencias que tenemos que solventar como país. El gobierno quiso dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Yo no soy enemigo de la paz. Los enemigos de la paz son los que han querido desde la violencia presionar al país.
Lo que necesitamos es construir la paz en Colombia sobre la base del imperio de la ley y que se le pueda decir al criminal: el que la hace la paga, porque entre más se le premie, más violencia incubamos en Colombia. Yo le digo esto a Camila. Frente a su pregunta anterior, yo me paré y además rechacé el asesinato de cualquier líder social. Lo hice públicamente, lo hice en las redes que hacían esas convocatorias, porque no podemos seguir permitiendo que la violencia sea un mecanismo de hacer política. ¿Y cómo he conducido mi campaña? Yo hice una precandidatura al interior de un partido y nunca hubo un solo ataque mío a ningún contendor. Y me pueden revisar las redes sociales, ha sido propositivo todo lo que hemos planteado. Fui a una consulta democrática con una excelente candidata como Marta Lucía Ramírez, con el doctor Alejandro Ordóñez, con quien hay diferencias, pero también la posibilidad de construir acuerdos en temas, y nunca hubo un solo ataque de mi parte a ninguno de ellos. Y así he dicho que voy a conducir esta campaña, que cuando vengan ataques, más propuestas, que cuando vengan bajezas respondemos con altura. Y le he hecho llamado no solamente a seguidores míos en las redes sociales, sino públicamente, a que no nos dejemos llevar por la política del odio y el ataque personal. Queremos una Colombia con alegría y mirando hacia el futuro. No queremos una Colombia donde la estigmatización del otro, lo del tratar de diferenciar al otro sin ningún tipo de consideración ni capacidad de escucha, sea lo que lleve este debate político. Hoy invito a todos los colombianos, a todas las bases de todos los partidos, a que trabajemos juntos en un proyecto de futuro, donde lo que nos una sea el concepto de legalidad, un país que promueva dinámicamente el emprendimiento y donde esas dos cosas nos permitan construir la equidad. Y esa es la combinación, ese trípode de un país donde estemos reconciliados, donde la violencia no sea un camino y donde nadie pase por encima del otro. Muchas gracias. En realidad, ojalá fueran así de bonitas las campañas, pero no sé. Y la experiencia concreta es precisamente la del sí y la del no. Yo veo una distancia en relación a ese plebiscito, pero indudablemente observé lo que pasó, lo sentí. Es que ponen a rodar las campañas en dos carriles. De los candidatos, las figuras prestantes hablan bonito, hablan decente. Pero va otra campaña por debajo, paga y financiada. Esa es una campaña de la guerra sucia, de la manipulación. Ahí no aparecen las figuras prestantes, ahí aparecen en las redes los anónimos. Son miles, decenas de miles de robots, de personas, de dineros que van manipulando la opinión. Y la van manipulando a partir del engaño, la falsedad, los bajos instintos, las pasiones. ¿Cómo ganó el no sobre el sí? Así. Una campaña baja, rastrera, de engaño, diciendo que la FARC iba a tomar el país, diciendo que le iban a quitarle los taxis, a los taxistas, etc. ¿Cómo se plantea la campaña contra nosotros? Igual. Son dos carriles, uno decente y aparente, muy al estilo de los grandes gobernantes colombianos, y otro rastrero y destructor, profundamente violento. El compromiso mío es que yo no uso los dos carriles, uso uno, el debate abierto y debate abierto, no el segundo. El segundo es el del Cambridge Analytica, entre otros. Esos se pagan con mucho dinero. Y en Colombia hoy hay invertido muchísimo dinero en la construcción de una campaña difamatoria, sucia, rastrera y baja, tratando de que gane uno de los candidatos. La gente, porque contando estas preguntas en fila, hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con la muerte de los líderes sociales, que tiene que ver con la posibilidad de que el fin de una violencia pueda ser seguida, no de una era de paz, sino de una nueva violencia todavía más bárbara, que es lo que empezamos a ver, digamos, dentro de las estadísticas y la realidad colombiana. Y ahí hay un punto central que es la gente. Cuando se dice, es que los militares de los falsos positivos deben ser castigados y tal, ¿saben que no? ¿Saben que ese no es el camino de Colombia? A mí, como presidente, me interesaría que esos militares, funcionarios, guerrilleros, paramilitares, etcétera, terceros que llaman, dijeran la verdad.
porque la verdad es fundamental para pasar la página hacia no una nueva venganza, sino hacia una era de paz. Y la verdad aparece si la JEP, tal como se concibió, es el eje de la justicia para la reconciliación. No una JEP recortada para que solo unos digan la verdad y otros callen, sino una JEP integral para que todos y todas digan la verdad, de tal manera que sobre la verdad se pueda construir una verdadera reconciliación. Cuando aquí hay proyectos políticos que están diciendo que hay que recortar la JEP, que es el mecanismo central del acuerdo de paz, lo que están diciendo es que no quieren que la verdad aparezca. Una verdad que tiene nombres propios y que no trata simplemente de oficiales del ejército, ¿no?, o de guerrilleros. Tiene que ver con grandes poderes civiles y nombres propios de personalidades civiles que desencadenaron el genocidio y la muerte en Colombia. Para mí, poder frenar la muerte de líderes sociales, a que yo pregunto, poder rescatar la justicia en Colombia y poder construir la posibilidad de una era de paz pasa por un hecho fundamental, la verdad integral. Y esa verdad integral hoy tiene un instrumento que está siendo atacado por usted, doctor Duque, la justicia especial para la paz, que debe ser integral para todos los componentes de la violencia y que tiene que dejarle a la sociedad colombiana algo que es fundamental para superar todas las violencias, la verdad. Es la réplica. Es que no hice uso de la réplica en esta. Desafortunadamente lo que hace falta es tiempo. Tiene 30 segundos, por favor. 30 segundos porque es que nos sacan del edificio, doctor, porque los chicos Yo lo que quisiera decir acá es el doble rasero que no podemos tener en el país. Cuando yo pido justicia no es justicia para unos sino para otros, sino que haya un concepto integral objetivo del crimen. Mire, doctor Petro, usted dio una entrevista hace unos años donde decía: los criminales de lesa humanidad no pueden ser elegibles y deben tener una sanción ejemplar. Esto no me lo estoy inventando yo. Colombia entró a la Corte Penal Internacional para que no queden en la impunidad esos crímenes. Y yo lo que le pido a los colombianos es que tengamos una cosa clara, y es que no hay ninguna diferencia entre un asesinato cometido por un paramilitar y uno cometido por un guerrillero. No hay diferencia entre un secuestro cometido por uno y cometido por otro. No relativicemos más la justicia y permitamos que la paz se construya en un país donde le diga a cualquier criminal: el que la hace la paga, y no premiemos unos crímenes simplemente porque están revestidos de cierto aroma ideológico. El país necesita justicia de verdad.